José Manuel Sierra Milagros de Fe, un canal dedicado a compartir los mensajes y enseñanzas inspiradoras del pastor José Manuel Sierra. Aquí encontrarás reflexiones profundas sobre la fe, la esperanza y el poder de los milagros en la vida de los creyentes. A través de estos mensajes, descubrirás cómo vivir una vida cristiana plena, fortalecida por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. En este mensaje, quiero compartir con ustedes la importancia de confiar en Dios y mantenernos firmes en medio de las pruebas. A lo largo de los años, he visto la fidelidad de Dios, incluso en los momentos más difíciles, como durante la pandemia del COVID-19. Este tiempo nos enseñó valiosas lecciones, como la necesidad de depender completamente de Él y servirle con amor, aun en circunstancias adversas. Recuerdo una campaña evangelística hace 32 años donde Dios obró poderosamente, transformando vidas y comunidades. Hoy, aunque el mundo ha cambiado drásticamente, con desafíos como el distanciamiento social y las crisis económicas, seguimos viendo que la palabra de Dios permanece firme. Vivimos en tiempos proféticos, y ahora más que nunca debemos prepararnos espiritualmente para los cambios que vendrán. Como el apóstol Pablo, quien enfrentó grandes dificultades pero encontró su gozo en el Señor, también nosotros debemos mantener nuestra fe y compartir el Evangelio con otros. Este es el momento para brillar como luz en un mundo que necesita esperanza. Pastor José Manuel Sierra, su mensaje fue una verdadera bendición para mi vida. Su manera de transmitir esperanza y fortaleza en medio de las pruebas me tocó profundamente. Su testimonio y pasión por compartir la fidelidad de Dios, incluso en los momentos más oscuros, son un ejemplo que inspira a seguir adelante con fe y determinación. Gracias por recordarnos que, como el apóstol Pablo, podemos encontrar gozo en el Señor a pesar de las dificultades. Dios lo bendiga abundantemente por su dedicación y su corazón lleno de amor por el Evangelio. Señor, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar reunidos. Pedimos, oh Dios, que esta palabra que va a ser expuesta, tú la respaldes, que toque nuestros corazones, nuestras vidas, y que podamos salir de aquí totalmente renovados y fortalecidos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Rogamos, oh Dios, que tú nos ministres, que tú hables a nuestras vidas, Señor, y que recuperemos nuevas fuerzas, que podamos seguir adelante caminando en victoria, Señor, marcando una diferencia en esta ciudad y en todo lugar donde tú nos pongas. Ponemos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. 32 años han pasado ya desde aquella campaña, madre mía. Y miren por dónde justamente estamos ahora, por debajo del parque, allí en nuestra casita andante, nuestra autocaravana, por debajo de ese parque. Y ayer, cuando lo atravesábamos, cuando íbamos a visitar las murallas, pues nos venían recuerdos tremendos de los días de aquella campaña en los que el Señor se movió y en los que disfrutamos de una manera extraordinaria. Yo no sé si hay alguien que estuvo en aquellos años por allí, pero realmente se marcó una diferencia y se rompió algo que prueba de ello es que esta iglesia está aquí en esta mañana y muchos hermanos más que van a poder venir después y otros que se quedaron en sus hogares. Hermanos queridos, desde el año pasado, desde el mes de marzo, ¿verdad? El mundo ha cambiado radicalmente. La vida nos ha cambiado. Prueba de ello, fijaros las distancias que tenemos que guardar los unos con los otros, las mascarillas, el aforo, que no pueden entrar todos, la economía. Absolutamente todo ha cambiado. Y a veces oigo por ahí, bueno, esperemos que en unos meses, el año que viene tal vez, recuperemos otra vez la normalidad. Y yo me pregunto, ¿y no será esta la normalidad en la que viviremos en los últimos años, en los últimos tiempos? Soy un apasionado de estudiar los últimos tiempos. Llevo 40 años aproximadamente, o tal vez un año arriba, año abajo, estudiando lo que la Biblia dice que iba a ocurrir en los últimos tiempos. Yo no sé cuál es la postura, no sé cuál es la opinión vuestra en cuanto a este tema, pero yo creo que ya estamos en los últimos tiempos. Yo creo que somos la generación más cerca de los acontecimientos que están escritos en la palabra y de la venida del Señor que ninguna otra generación que nos ha precedido en el pasado. Las cosas que vamos a ver nosotros, que ya hemos comenzado a ver, forman parte de una larga lista de acontecimientos y de señales que van a transcurrir uno detrás de otro. Y mi pregunta es, ¿está la iglesia, están los creyentes hoy en día preparados para estos cambios tan drásticos que en cuestión de pocas horas o días nos cambia la vida completamente? ¿Quién nos iba a decir a nosotros, queridos hermanos,
que íbamos a estar muchas semanas encerrados sin poder asistir a nuestras congregaciones, que miles y miles de personas perderían la vida alrededor de los 5 continentes y que muchas iglesias todavía, increíble, hasta el día de hoy permanecen cerradas y otras que se han cerrado para siempre. Pero por otra parte, las lecciones que el Señor nos ha estado enseñando en este último año han sido realmente grabadas a fuego en nuestros corazones. Porque yo creo que desde los tiempos de la Reforma en Europa, Dios no ha hablado tan claramente a su iglesia como en estos últimos tiempos. Lo que hemos presenciado, lo que hemos vivido en carne propia y seguimos viviendo, yo creo que no tiene precedentes en la historia. Porque nunca millones y millones de cristianos, prácticamente todas las iglesias del mundo han estado confinadas, alimentándose en muchos casos a través de las redes sociales, y gloria a Dios por ello. Ahora, la iglesia desde el nacimiento en Jerusalén hace 2000 años hasta el día de hoy ha experimentado todo tipo de cambios y dificultades. La iglesia del Señor Jesucristo no lleva 2 días sobre el planeta Tierra, llevamos ya más de 2000 años. Y en estos últimos 2000 años los cambios han sido tremendos. Hemos experimentado persecuciones, calumnias, falsas doctrinas, divisiones, de todo tipo de dificultades habidas y por haber. Y los cristianos han sabido adaptarse a las circunstancias y siempre han marcado una diferencia a pesar de que han tenido las cosas muy difíciles. Hay una carta en el Nuevo Testamento que es muy personal. Si me permiten, es la carta más personal de todas las que Pablo escribió, porque él pone su corazón encima de la mesa. Él también, como apóstol, como siervo de Dios, como siervo de Jesucristo, era un ministerio que constantemente estaba experimentando cambios drásticos en su vida. Desde que Pablo tiene aquella conversión tremenda rumbo hacia Damasco, hasta el final de sus días, su vida fue continuamente cambios y cambios, y no siempre todos, digamos, a favor de corriente. La carta a la que me refiero es la carta de Pablo a los Filipenses. La escribe no desde un spa, no la escribe estando de vacaciones en un lugar hermoso turístico, sino la escribe desde una mazmorra fría y maloliente en Roma. Todavía hasta el día de hoy los teólogos no se han puesto de acuerdo si fue el primer encarcelamiento y luego logró salir y posteriormente lo volvieron a encarcelar, o este es el último y definitivo encarcelamiento del apóstol Pablo. Sea como sea, si fue el primero, el último, el penúltimo, da igual. La forma como él reaccionó, la forma como él se comportó ante estas dificultades que estaba viviendo en carne propia, nos tienen que enseñar muchas cosas en esta mañana. Por ejemplo, si comenzamos a leer en Filipenses capítulo 1, a partir del versículo 12, Pablo hablando dice: quiero que sepáis, hermanos, que todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Si analizamos el ministerio del apóstol Pablo, desde el minuto 1 hasta el último momento de su vida, cuando él entrega su vida por el evangelio, sufrió todo tipo de dificultades, de persecuciones, de cárceles, de naufragio, fue incluso apedreado en la famosa ciudad de Éfeso. Pero él en ningún momento presenta todo eso que le ha sucedido como un fracaso, como un estorbo o como algo que ha impedido el desarrollo de la iglesia en su mundo, sino más bien todo lo contrario. Él utiliza un término que es progreso. La palabra progreso para los romanos tenía que ver con un término militar y era abrirse paso en caminos que no existían. Es como cuando uno coge un machete y se va por la selva y comienza a darle golpes a los árboles, a las ramas, a las plantas, para poder abrir un surco para que los que vengan detrás puedan transitar posteriormente por él. Ese es el término que utiliza Pablo. Así como las legiones romanas se han extendido por toda Europa y por todo el norte de África y por todo el mundo conocido y han logrado conquistar docenas y docenas de lugares, el evangelio se ha ido abriendo paso, ha ido progresando, ha ido avanzando y extendiéndose y consolidándose en todas las regiones del mundo. Y a pesar de las dificultades, el evangelio ha progresado, se ha extendido y miles de personas en este momento de su ministerio ya habían conocido a Cristo. El apóstol Pablo menciona 2 palabras repetidamente en la epístola. Una es la palabra evangelio. Él dice que las cosas aparentemente negativas que le habían sucedido habían redundado para el progreso del evangelio. En el capítulo 1, verso 5, él habla de que él y todos los creyentes tienen una comunión en el evangelio. Y en el versículo 7 habla de que los creyentes de la iglesia de Filipo, pastoreada por Lucas, dice que habían sido confirmados en el evangelio.
Pero más adelante, en el verso 17, él dice que han sido puestos en este mundo, en su época, en su generación, para defender el evangelio, para pelear a favor del evangelio. En el capítulo 1, versículo 27, él habla de vivir una vida digna del evangelio que hemos creído y aceptado en nuestra vida. Por otra parte, también en la parte final del versículo 27, habla acerca de la fe que hay que tener en el evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Más adelante, en el capítulo 2, verso 22, él dice que ha habido personas que han trabajado con él para servir al Señor a través del evangelio. No servirse del evangelio, sino servir al evangelio. En el capítulo 4 habla de personas, habla de obreros que han combatido, que han peleado juntamente con él en el evangelio. Y finalmente, en el capítulo 4, verso 15, habla acerca de la necesidad, de la obligación, de la predicación del evangelio. Pero curiosamente, aunque repite mucho este término, esta palabra, no es la palabra más repetida en la carta. La palabra más repetida es la palabra gozo. Aparece por todas partes de la epístola. ¿Y cómo es posible que un hombre sin pastor, sin iglesia, sin Biblia, sin hermanos a su alrededor que oren por él, lo consuelen o lo animen, solo, con su espalda llena de marcas por los latigazos? Una persona que incluso confiesa cuando le escribe una carta personal a un pastor como Timoteo y le dice que en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que incluso hasta me llegaron a desamparar. Incluso algunos me desampararon causándome problemas, como por ejemplo Alejandro el Calderero, dice cuídate de él, como Demas, ¿verdad? Que se marchó amando a este mundo. ¿De dónde sacó fuerzas este hombre? ¿Cómo es posible que pudiera hablar de gozo en medio de una mazmorra a punto de morir? ¿Cómo es posible que este hombre hable de progreso del evangelio cuando, humanamente hablando, si un periodista lo visitara en aquellos momentos en la cárcel y le hiciera una entrevista y sacara alguna fotografía, vería a un hombre arrugado por la vida, a un hombre lleno de cicatrices, a un hombre solitario, a un hombre que no está en el mejor momento humanamente hablando? Pero él sabe perfectamente que lo que podemos expresar por fuera no coincide en la mayoría de las ocasiones con el gozo del Señor que tenemos en nuestro corazón. Por fuera nos desgastamos, por fuera envejecemos, por fuera podemos ir deteriorándonos, pero por dentro el creyente y la iglesia tiene que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición en el nombre del Señor. Pablo sabe perfectamente. Pablo sabe, y nosotros hoy en día con lo que está cayendo, hermanos, tenemos que tener claro que nuestro gozo, nuestra estabilidad emocional, nuestra alegría, nuestra fe no depende de las circunstancias, no puede depender del ambiente, no puede depender del hombre, sino que tiene que depender de nuestra comunión íntima y personal con nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Si algo hemos aprendido en este periodo de tiempo, es que tenemos que convertirnos en creyentes, en cristianos autodidactas, dependiendo única y exclusivamente de nuestro Señor. Hablaba no hace mucho tiempo por videoconferencia con un pastor muy mayor de una ciudad boliviana llamada Cochabamba. Un pastor que me decía, no se imagina usted, hermano Sierra, cuántos pastores en este último año han perdido la vida por este tema del COVID y otras circunstancias. Muchas iglesias han quedado vacías, sin pastor, no hay repuesto, no hay recambio, se han quedado sin pastor. Y este pastor con más de 77 años tiene que recorrer un montón de poblaciones, visitando y consolando a los hermanos que han visto cómo su pastor ha partido a la presencia del Señor. Queridos hermanos, tenemos que aprender que todo esto que nos ha pasado y estamos viendo es simplemente la punta del iceberg de más cambios que vendrán en el futuro. No se me asuste nadie, porque la iglesia no tiene que vivir asustada ni con lloriqueos absurdos y ridículos, sino que tiene que aprovechar la coyuntura del momento para decirle al mundo que nosotros seguimos cantando en medio de la tormenta. Nosotros seguimos aplaudiendo a nuestro Dios, seguimos alabando a nuestro Dios, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. ¡Aleluya! El apóstol Pablo habla de abandonos, habla de traiciones, habla de soledad, habla de tumultos, habla de azote, habla de cárceles, habla de naufragio. Pero dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se predicara el evangelio. Y el Señor me guardó y me guardará de toda obra mala. Y termina diciendo, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. He peleado la buena batalla, no la mala. Hay batallas, hay lugares donde no te tienes ni que asomar, querido hermano. Pero yo he peleado la buena batalla, he elegido la causa correcta, he elegido el camino exacto.
Y por lo demás me queda solamente recibir la corona, el premio, la recompensa que el Señor me dará a mí, Dios justo y fiel de toda la iglesia. La carta de Pablo a los filipenses nos enseña que él aprendió a no quejarse en medio de las circunstancias de la vida. La queja, el lamento y el lloriqueo absurdo y ridículo es el cáncer que mata la fe de una iglesia. No sacamos absolutamente nada quejándonos. Es una enfermedad espiritual que mata, que desanima, que deprime, que impide el progreso de la iglesia hacia adelante. En ningún momento vemos a Pablo en esta carta ni en ninguna otra cuestionando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me abandonan los hermanos? ¿Por qué nadie viene a visitarme? ¿Por qué? ¿Por qué? No en absoluto. Él sabe que los que aman a Dios, de hecho Él fue el que lo escribió, todas las cosas nos ayudan a bien. Él sabe que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él sabe perfectamente que somos más que vencedores porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es capaz de decir: yo he aprendido en la vida a vivir en humildad, con escasez, y también he aprendido a vivir en abundancia, cuando sobra de todo. De hecho, es más difícil vivir en la abundancia que vivir en la escasez. De hecho, muchas veces es más difícil administrar el éxito y la abundancia, la prosperidad, que el depender del pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Pero él le dice a los hermanos de Filipo: yo estoy contento, yo estoy agradecido porque mi Dios, no vosotros, no los corintios, no los romanos, no los efesios, no los de Tesalónica, sino mi Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él no se queja contra Dios. Él sabe adaptarse a las circunstancias. Él supo interpretar lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Gracias a los encarcelamientos que Pablo experimentó, tenemos hoy en día cartas preciosas en nuestras Biblias, que cada vez que las abras, dale gloria al Señor. No solamente por lo que nos transmiten, por la unción que conservan todavía a pesar del tiempo y del espacio, sino que hoy en día, a través de ellas, podemos aprender cómo vivir en estos tiempos difíciles en los cuales nos ha tocado vivir. Tal vez nos habíamos acostumbrado a tener ya el mes resuelto por delante, pero ahora estamos volviendo otra vez a la fuente, al origen, y vemos como el pan nuestro, la provisión diaria de cada día, nos viene a nuestras vidas. Cuando tuvimos que cerrar la iglesia el 14 o 15 de marzo del año pasado, y no sabíamos cuánto tiempo le íbamos a mantener cerrada, como tantas y tantas iglesias, ¿verdad? Pues yo me puse de rodillas al lado de mi cama y le dije: Señor, ahora tienes una oportunidad maravillosa para demostrar que esta obra es tuya. Ahora es el momento de demostrarnos a todos que sin diezmos, sin ofrendas, sin ese rastro de segunda mano que tenemos que nos ayuda a pagar el local, sin nada de eso, sin ninguna intervención humana, ahora, Señor, es el momento para que tú demuestres que esta obra es tuya. Y puedo deciros que desde el 15 de marzo del año pasado hasta el día de hoy, el Señor nos ha demostrado que es fiel, que Él es galardonador de los que le buscan, y que aquello que enseñó, que a veces nos olvidamos, que el que se encierra en su aposento y tras de sí cierra la puerta y ora a su Padre que lo ve en lo secreto, su mismo Padre, su mismo Dios que lo oye, lo recompensará en público. Comenzamos a recibir llamadas de todas partes del mundo, de Japón, de las Islas Caimán, de Australia, de Sudamérica, de Centroamérica, de Afganistán, incluso, que nos llegaron a llamar de una base norteamericana, etcétera, etcétera. Y el Señor comenzó a movilizar a toda su iglesia sobre la faz de la tierra. Y cientos, miles y miles de personas en este tiempo no solamente oyeron por primera vez el Evangelio, sino que creyentes que llevaban 10, 12, 15, 18 y hasta 20 años sin congregarse, comenzaron a acercarse al Señor en medio de aquella angustia, en medio de aquel temor. ¿Qué va a ocurrir? Estamos en los últimos tiempos. Aparecerá el dragón, aparecerá el anticristo. Mire, no apareció ni el dragón ni el anticristo, pero lo que vimos que el Señor demostró que Él ama a su iglesia, que Él la sustenta y que Él la cuida. Lo hizo en el pasado, lo hace hoy y lo hará siempre. ¿Cuántos dicen amén? En esta carta, el apóstol Pablo vemos que en ningún momento está preocupado. Yo hago una gran diferencia entre preocuparse y ocuparse. Que el que se preocupa, lo que está demostrando es que está adelantándose a las circunstancias sin ninguna necesidad y no está creyendo en lo más profundo de su corazón que su Dios tiene todo bajo control. Dios está demostrándole a su iglesia, porque si bien es cierto que las naciones
la medicina, la economía, etcétera, ha sido sacudida y en cierto sentido hasta humillada, el trato de Dios con su iglesia en este último tiempo ha sido extraordinario. Y la forma como el Señor ha estado hablando y ministrando a su iglesia, y cómo la iglesia ha logrado está logrando salir de toda esta circunstancia, realmente nos deja a todos con la boca abierta y sorprendidos. Porque nos damos cuenta de que Dios no ha perdido el control sobre las naciones de la tierra. Porque nos damos cuenta que lo que hemos leído durante 40 años, que tenía que ver con los últimos tiempos, se está cumpliendo delante de nuestras narices. Y esto es simplemente un pequeño botón de muestra de más cambios que vendrán en el futuro. Pero la iglesia tiene que dar la talla. La iglesia no puede achicarse. No podemos meter la cabeza bajo tierra. Tenemos que darnos cuenta de que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y cuando la gente se quiere quitar la vida, y cuando muchas personas ya no tienen esperanza, y cuando muchas personas ya no tienen ningún deseo de vivir, ahí aparece el poder del evangelio, que cambia, que transforma, que levanta, que restaura, que bendice. Y hemos visto personas como queriéndose morir hace años, como conocimos a una hermana en Zaragoza, aunque ella es de Guinea Ecuatorial, nuestra hermana María Cristina, que vino desde Lleida para ser bautizada en un río en Zaragoza. Una hermana que no quería vivir, una hermana que llevaba 2 años planeando su funeral y que lo tenía todo por escrito diciendo: quiero que me entierren de esta manera y que me vistan de esta forma, etcétera, etcétera. Cuando llegó la palabra de Dios a su casa, porque esa es otra, el evangelio se ha metido dentro de las casas sin tocar a la puerta ni pedirle permiso a nadie. Pues esta hermana nació de nuevo, experimentó lo que la Biblia dice, el gozo de la salvación, y hoy en día es una de las mujeres más felices del mundo, a pesar de que es avanzada en edad. ¿Por qué? Porque el evangelio transforma, cambia las vidas, como siempre lo ha hecho. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Pablo nunca se preocupó por lo que le estaba pasando. Él sabía perfectamente que ese era el momento en el que Dios lo tenía, y por eso en esta carta escribe algo que lo tiene que repetir 2 veces, porque Pablo, como dicen algunos, no escribía las cartas, luego las firmaba. Y cuando él está dictando la carta al que la está escribiendo, le dice en un momento de la carta: regocijaos en el Señor siempre. Y probablemente el que estaba escribiendo la epístola se le habrá quedado mirando diciendo: ¿cómo? ¿Regocijarnos? Sí, otra vez te digo, regocijaos en el Señor siempre. Filipenses 4:4. En otras palabras, no vemos a un hombre derrotado, no vemos a un hombre hundido, sino a un hombre gozándose en el Señor, porque desde esa cárcel él logra escribir esta carta, y luego escribe otra a los Efesios, y luego escribe otra a un hermano que había sido robado por un esclavo, ¿verdad? Filemón, y otra carta a los hermanos de Colosas. Y vemos a un hombre que tiene mensaje hasta en el peor momento de su vida, porque es en los momentos de crisis, de angustia, depresión, en las peores circunstancias, donde se demuestra el tipo de fe que tenemos, el nivel de madurez que tenemos. Porque las pruebas que pasamos no son producto de la casualidad ni de la injusticia de Dios en absoluto. Las pruebas que vas a pasar tú, mi querido hermano y hermana, son proporcionales a tu nivel de fe y de madurez. En otras palabras, las pruebas han sido diseñadas por Dios específicamente para cada uno de nosotros. Y el Señor nunca va a permitir que pasemos por una prueba que no podamos controlar, o que, mejor dicho, no podamos superar. Porque cuando Él da la prueba, también juntamente con la prueba viene la salida. El Señor le pidió a Abraham un hijo porque sabía que Abraham era capaz de hacer eso y mucho más. El Señor le pidió a David que se enfrentara contra un gigante porque sabía que tenía valor y estaba preparado y una puntería extraordinaria, y todo lo que le pidiera el Señor estaría dispuesto a hacerlo. El Señor nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer, y en el caso de que no puedas hacerlo, te va a capacitar para que puedas dar la talla y puedas marcar una diferencia en la sociedad en la cual estamos viviendo. Vivís en una parte del mundo que ayer la paseábamos por encima de esas murallas, donde hay una necesidad tremenda, donde hay poderes espirituales que han tratado de cegar y de esclavizar y de oprimir a la gente durante generaciones, durante siglos. Pero para la gloria del Señor, Dios ha plantado esta congregación en esta parte de Galicia, en esta parte de España, en esta parte del mundo. No para que pase desapercibida, no para que estemos todo el día preguntándonos cómo voy a pagar la factura y cómo voy a pagar esto y cómo voy a pagar el alquiler. No, esa no tiene que ser la preocupación de la iglesia. La ocupación de la iglesia tiene que ser cómo voy a utilizar mi puesto de trabajo, mi influencia. Porque muchas de ustedes, queridas hermanas, que habéis venido de otras naciones, os habéis metido en centenares y en miles de casas de españoles,
donde nunca jamás entraría el evangelio de ninguna otra manera. Pero tenéis la oportunidad de cuidar a esa viejita, que ya sus hijos no la vienen a visitar, que ya sus nietos no quieren saber nada de ella, que es como una especie de mueble viejo que no saben ni dónde meterlo, y donde lo único que están esperando es que la vieja se muera o el viejo para ver qué le tocó de herencia. Y ahí estás con ella hasta el momento de su muerte, como una hermana que tenemos en Bilbao, que ha llevado a los pies del Señor en el último momento de su vida a 3. Y no es que tenga el ministerio de cuidar y matar a la gente, porque dirán, ostras, pues si ya han enterrado a 3, yo no contrato a esta mujer más, ¿no? Sino que el Señor le ha permitido estar hasta el último momento con esa persona, entregando su vida a Cristo, en una parte del mundo donde no se cree, donde no se quieren abrir al evangelio, pero donde Dios ha metido a centenares de hermanas nuestras, sobre todo, en hogares de españoles cerrados, rebeldes, testarudos, y han podido escuchar el evangelio, como aquella muchacha que fue secuestrada y llevada en unas condiciones humillantes al extranjero. Y cuando ella llega a la casa de aquel hombre rico, influyente y gran militar y famoso, la Biblia dice que ella observó que su amo tenía una enfermedad incurable, como millones de españoles tienen una enfermedad incurable, que no es, por cierto, el COVID, sino es una enfermedad que viene desde los tiempos de Adán y Eva en el jardín del Edén. Y no hay antídoto, no hay vacuna, no hay remedio contra ese virus mortal que se llama pecado. Esa joven observó a este hombre y le dijo: en mi tierra, en mi país hay un hombre que si orara y te ministrara, podrías cambiar de vida. Y la muchacha secuestrada, la muchacha anónima, que ni siquiera la Biblia menciona su nombre, le da testimonio a su amo, y su amo tiene que dejar su orgullo, su arrogancia, su soberbia de militar y viajar desde Siria hasta Israel para que ore un hombre por él que ni siquiera entre su pensamiento se dignó a atenderlo. Esa eres tú hoy en día, querido hermana y hermana. En ese lugar donde a veces has llorado echando de menos tu tierra y tus comidas y tu costumbre y tu cultura. En esa casa donde muchas veces has tenido que limpiar lo que nadie quiere limpiar y atender a quien nadie quiere atender ni visitar. En ese lugar Dios te ha puesto no para que lloriquees ni te lamentes. En ese lugar Dios te ha puesto para que brilles y marques una diferencia para la gloria del Señor. Bendito sea Dios. Aprovéchalo. Pablo está en la cárcel ahora y él nos dice: ¿qué voy a hacer aquí? Nadie viene a visitarme, no tengo oportunidad de predicar el evangelio. No, Pablo se pone a servir al Señor de una forma diferente. ¿Saben la cantidad de estructuras que el Señor ha roto en este último tiempo? Algunos, cuando les decimos que tenemos una iglesia virtual en todas partes del mundo, que hemos estado 1 mes y medio ahora desde mayo hasta estos días que nos vamos otra vez a Canarias visitando a los hermanos en España, y algunos decían: iglesia virtual, ¿qué es eso de iglesia virtual? Porque hemos estado acostumbrados, ¿verdad?, toda la vida a un local con sus sillas, con su púlpito, con sus instrumentos, y está bien, gloria a Dios, y deberá ser siendo así. Yo también soy pastor de una iglesia local. Pero el Señor ha ido mucho más allá de lo que nos podíamos imaginar, porque aquellas palabras que hemos leído y memorizado por años, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y como Dios nos ama con locura, mucho más de lo que nos podamos imaginar tú y yo, Dios nos ha permitido conocer gente que se han convertido al Señor, que han sido restauradas sus vidas, que han logrado aplicar perdón a personas que durante años les habían humillado y han logrado ser sanadas del corazón. ¿Por qué? Porque el evangelio ha hecho una obra maravillosa y la sigue haciendo en estos últimos tiempos. Hasta el punto que, como le decía a los pastores, el próximo año, en el mes de abril, en Toledo, en un hotel, vamos a celebrar nuestro primer congreso de la iglesia virtual, para que todos los hermanos que hemos estado visitando en este último tiempo puedan conocerse y tener unos cuantos días de comunión. Incluso he invitado al pastor Marcos para que vaya y nos comparta la palabra. Queridos hermanos, estamos en tiempos de cambios, no cabe la menor duda. Son tiempos difíciles, tiempos en los que estamos viendo cosas que, humanamente hablando, no tienen ninguna explicación. Nosotros vivimos en las Islas Canarias, islas que viven 100% exclusivamente del turismo. No tenemos una gran agricultura, ni pesca, ni nada por el estilo. Solamente turismo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. El año pasado fue un año durísimo. Centenares de hoteles cerrados, urbanizaciones turísticas totalmente cerradas, las playas, los barcos, todo lo que gira en torno al mundo del turismo se cerró. Con la fe y la confianza de que en este año, pues todo cambiaría, y sí ha cambiado, pero a lo mejor no como esperábamos que cambiara, sino a lo mejor a peor. 2 años sin turismo.
en la lista negra de las naciones del mundo, diciendo, uy, cuidado a España, cuidado a Canarias, no vayáis porque os contagiáis. Y en medio de todo esto, Dios ha estado ministrando y cuidando a su iglesia de una forma extraordinaria. Jamás en nuestra vida, Marcos, habíamos pensado alcanzar a tantos miles y miles de personas como en este tiempo, con un pequeño celular, con un pequeño teléfono delante de nuestra cara, pudiendo llegar a cantidad de sitios donde había desánimo, donde se respiraba muerte, donde no había ánimo para nada, y la palabra de Dios ha llegado, porque la palabra de Dios nada ni nadie la puede frenar ni detener. Mis queridos hermanos, hoy nos toca a nosotros marcar una diferencia. Este hombre, hasta el último momento de su vida, mantuvo el equilibrio, mantuvo el gozo, mantuvo la serenidad, no se quejó, aprendió en aquellos tiempos difíciles que les tocó vivir, aprendió a gozarse en medio de las dificultades y circunstancias de la vida. Pero él ya no está entre nosotros. Ya no estamos en los tiempos de los apóstoles. Ahora estamos nosotros aquí, cada uno esparcido por diferentes lugares. Y ahora es cuando tenemos que demostrar todo lo que hemos creído durante años. Hemos tenido que enseñarle a la gente que ahora es cuando hay que demostrar que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora es cuando la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Ahora es cuando hemos tenido que aplicar aquello de clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Es ahora el momento de la verdad de la iglesia en España. Es ahora el momento de demostrarle a este país que las iglesias, para la gloria del Señor, siguen siendo un punto de referencia en las ciudades donde el Señor le ha permitido ubicarse y establecerse. Por mucha gente que logremos meter en este local, siempre quedarán más fuera que las que podemos recibir. El trabajo es enorme, el trabajo es inmenso, pero Dios ha sacudido las viejas estructuras de las iglesias para que nos demos cuenta que a través de las redes sociales se puede hacer mucho daño y hay mucha basura, no cabe la menor duda, pero también se puede alcanzar a miles y miles de personas para el Señor Jesucristo. Aprovechen, hermanos. Aprovechen si hay devocionales, si hay cultos, si hay actividades, compartan todo eso, porque no te puedes ni imaginar hasta dónde puede llegar ese mensaje que mandas, ese WhatsApp, ese testimonio. Tenemos un matrimonio en nuestra iglesia, creo que son hermanos de Colombia, y un día le pregunté al hermano, ¿quién te trajo a la iglesia? ¿Cómo apareciste un día por aquí? Y me dijo, tengo una cuñada en Japón. ¿Y? Mi cuñada ve vuestros cultos y los devocionales y esto del pastor online, de dar respuesta a las preguntas. Y me dijo, yo estoy viendo a un pastor que vive en tu isla. Donde tú vives, este hombre está allí. Le dio la dirección y hoy en día es uno de los hermanos más activos de nuestra congregación. Una cuñada desde Japón le mandó un link para que viera un devocional de 5 minutos. Queridos hermanos, Dios tiene tantas ganas y tanto deseo de sacudirnos que lo está haciendo al revés. Antes de venir al culto nos fuimos a tomar un café, a desayunar. Y le decía al pastor a los pastores, hermanos, hace años, hasta no hace mucho tiempo atrás, si queríamos, por ejemplo, abrir una iglesia en Ribadeo, o en Ribeira, o en cualquier lugar de España o de Galicia, alquilábamos una casa, intentábamos contactar con el de la tienda, con el vecino, hacernos un poco sociables, hacer algo de amistad, para ver si lográbamos invitarlo un día que viniera a una reunión a nuestra casa, que a lo mejor venía, como a lo mejor no. Y pasaban los años, ¿verdad? Y por ahí habías hecho contactos. Ya hacer contacto era todo un triunfo. Y la iglesia, para que naciera y se estableciera, pasaba muchos años. Hoy en día nosotros hemos podido comprobar hasta el otro día que cuando hemos llegado a ciudades como Ciudad Rodrigo, ciudad que en mi vida había estado nunca, provincia de Salamanca, a 25 kilómetros de la frontera con Portugal, a cualquier parte donde hemos estado en este último tiempo, ya está la gente. Es como cuando dijo el Señor, levantad y erguid vuestras cabezas, porque yo veo que ustedes están todavía con el tiempo, todavía falta tiempo y faltan 4 meses para la siega, pero yo veo que ya están preparados los campos para la siega. Hoy en día se nos presenta un gran problema, entre comillas, y es la falta de obreros. Y siempre me he preguntado y quiero hacer esta reflexión en alta voz en esta mañana, ¿cómo es posible
que si nosotros llevamos 2000 años diciendo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que Él ha perdonado nuestros pecados, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, imagínense de lo que estamos hablando. ¿Cómo es posible que haya tan poca gente que quiera servir al Señor en su obra a tiempo completo? Nunca lo he entendido y tengo 60 años, no lo entiendo. Cuando yo entendí el evangelio, cuando estaba tirado, enfermo, endemoniado hasta las orejas y con una rebeldía tremenda en mi corazón, cuando yo entendí que alguien había muerto por mí en una cruz y que ese alguien que me había amado con locura, a pesar de cómo yo era y de cómo me estaba comportando, a pesar de que lo habían matado, al tercer día resucitó de entre la tumba. Y cuando va una mujer creyendo que habían profanado la tumba y se habían robado el cuerpo del maestro, le dice un ángel: no llores, María, no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Cuando yo entendí todo esto, que alguien había muerto por mí, que ese alguien había resucitado al tercer día y que estaba allí al pie de esa escalera, en esa plataforma, esperándome con los brazos abiertos para limpiarme, para sanarme, para liberarme y cambiarme la vida, a los 15 días ya sabía lo que iba a ser el resto de mi vida. No me vino a visitar el arcángel Gabriel, no tuve una visión angelical, no vi las ruedas como Ezequiel las vio. Pero a los 15 días me subía encima de los bancos del barrio donde vivía y comenzaba a hablar a la gente, claro, de una forma bruta, porque los agarraba por el pecho y decía: no te vas hasta que me escuches. Y los amenazaba: baja a la iglesia, no, baja a la iglesia, y si no vas a cobrar. Después tuve que aprender que el tema era diferente. Pero ya a los 15 días tenía claro que ¿a qué otra cosa me voy a dedicar? Si me ha sanado, me ha liberado, me ha perdonado mis pecados, si Él está vivo, ¿a qué otra cosa me voy a dedicar en esta vida? A vender libros, bolígrafos, coches, con todo mi respeto, a pintar casas, a subirme un andamio, a jugarme la vida, que no tengo nada en contra de eso. Yo entendí que el Señor había venido de la eternidad a este tiempo presente, a mi vida, y me cambió. Y eso es lo que he querido hacer. Y es lo que llevo haciendo. Este año cumplimos 40 años sirviendo al Señor en este país a tiempo completo. Y lo que lamento es no tener 30 años menos, porque hay tanto por hacer. Tantos lugares donde vas y dices: Dios mío, aquí hay 15, 20 personas y no hay un pastor. Y allí hay 3 o 4 matrimonios con un hambre de Dios tremenda y no hay nadie que quiera venir aquí a atenderlos. Y uno dice: Señor, ¿hasta cuándo podremos vivir? ¿Cuánto nos podremos repartir? ¿Cuánto podremos hacer? Nos faltarán 10,000 vidas para poder hacer algo para el reino de Dios. Por eso en esta mañana quiero hacerte 2 preguntas. ¿Has aceptado a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador personal? ¿Él es tu Señor o lo tienes ahí colgado en el cuello que no vale para nada? ¿O en una estampita en el bolsillo? ¿O sabe Dios dónde lo tienes metido? ¿Es el Señor de tu vida? ¿Tienes su presencia en tu corazón? Aunque no te dieran los papeles, aunque te mandara mañana una carta de expulsión, ¿mantendrías la paz y el equilibrio en tu corazón porque has sabido en quién has creído? ¿Sí o no? ¿O dependes de la justicia? ¿O dependes del gobierno? ¿O dependes de una ayuda social? ¿O dependes de Dios? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En quién has depositado tu vida? ¿En las manos de un gobierno, en las manos de una institución humana o en las manos de un Dios todopoderoso que venció a la muerte al tercer día? Si es así, ¿qué estás haciendo con tu vida, joven? Veo muchos jóvenes en esta mañana en esta iglesia. ¿Has pensado si la carrera que vas a estudiar es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Lo es? Gloria a Dios, sigue con ella. Pero ¿y si no es? Si no es la voluntad de Dios lo que estás haciendo, perderás tiempo, perderás dinero, te vas a ilusionar, te vas a encariñar con la persona equivocada, con el trabajo equivocado, con el estudio equivocado, y al final llegarás a la presencia de Dios con tus manos vacías. Es tiempo de cambios, pero no solamente de puertas para afuera, sino también de puertas para adentro interiormente. Por eso quiero que cierren todos sus ojos en este momento. Ahí donde estás. Si hay alguien en esta mañana aquí entre nosotros que quieres poner tu vida 100% en las manos del Señor, para no tener ese nerviosismo, esa preocupación constante y permanente, vivir en paz, dormir en paz, poder decir: pase lo que pase, venga lo que venga, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Si tú le quieres poner tu vida 100% en las manos del Señor y decirle: Señor, perdóname porque creyendo en ti no he vivido conforme a tu voluntad. Me gustaría en esta mañana, antes de que nos despidiéramos y diéramos lugar al segundo culto, que tengas la oportunidad de entregarle tu vida al Señor que está aquí en esta mañana. Como hace 40 años me estuvo esperando en la plataforma de una iglesia,
con los brazos abiertos y vino a mí y me cambió la vida. Ven a Jesús en esta mañana, amigo mío. Ven al Señor en esta mañana. Si tú le quieres entregar tu corazón a Jesús, ponte de pie ahí donde estás. Los que nunca lo hayan hecho y pasen inmediatamente aquí. Yo quiero orar por usted. Hace años lo hicieron por mí y bendito ese día. Pero hoy tal vez le toca a usted. No está aquí por casualidad. Estás porque Dios te ha traído en medio de esta quinta ola en la que dicen que estamos. Pero hoy pasa por aquí la ola del amor de Dios. Deja que te inunde el amor de nuestro Dios. ¿Alguien quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo? Ahí donde estás, póngase de pie. Levante su mano y estaremos orando por ti en este momento. ¿Alguien? ¿Alguien le quiere entregar su vida al Señor Jesús? No tengas ningún temor. Ahora es el momento de hacerlo. Las personas que vinieron nuevas en esta mañana a la iglesia, no se vaya de aquí sin haberle entregado su vida al Señor Jesús, al Cristo vivo y resucitado de la gloria. ¿Alguien le quiere entregar su corazón a Jesús por primera vez en su vida? Amén. ¿Algún joven que está en la iglesia en esta mañana, algún hermano, reconoce que con su vida no estás sirviendo verdaderamente al Señor como deberías, pero quieres tomar decisiones, quieres atreverte a hacer cambios drásticos en ti? Si quieres entregarle tu carrera, tu juventud, tus recursos al Señor, ahora también es el momento de hacerlo. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, entendemos que hoy tú nos llamas a servirte en tu reino y en tu obra, Señor. Entendemos que hoy, Señor, es un tiempo de cambios, donde tú me estás confrontando con lo que estoy haciendo con mi vida. Te ruego, oh Dios, que me uses, Señor, que quites el temor, y que pueda tener esa paz de Cristo en mi corazón, para que lo que haga con mi vida te agrade a ti cada día, Señor. Enséñame a gozarme en medio de la tormenta. Enséñame a disfrutar de mi comunión contigo, a pesar de las cosas que están ocurriendo en el mundo, Señor. Te doy gracias en esta mañana, Dios mío, por tu paciencia conmigo.